2000, con la llegada del PT, el Partido de los Trabajadores, empieza con muchas políticas, con secretarías, con departamentos y todo esto. Entonces, para contestar esta primera pregunta, voy a hablar específicamente sobre las experiencias de trabajo, que es lo que interesa aquí. Entonces, yo lo puse ahí. Son colectivos de trabajo asociado y suprafamilias, es decir, compuestos por más de dos personas que no pertenezcan a la misma unidad familiar y que los participantes son trabajadoras y trabajadores de los medios urbano y rural. Esto, claro, muy generalmente hablando, es como podemos decir allá que significan los emprendimientos. Tenemos una herramienta muy buena allá que es un sistema de informaciones de economía solidaria que se construyó después del segundo mapeo de economía solidaria en Brasil. Entonces ahí en este segundo mapeo dice que se encontró 19.708 emprendimientos de economía solidaria en Brasil. Son datos de 2013, es lo último que tenemos, entonces claro que hay algún cambio ahí y claro que también no se logró alcanzar a todos, ¿no? Porque es un mapeo con financiamiento público todo, que movilizó un gran número de investigadores, pero Brasil es muy grande, tiene lugares muy lejos, entonces creemos que no alcanzamos todos. Y de estos emprendimientos son como 1.423.631 trabajadores que ahí están. Bien, traigo acá un poco una visión más socioeconómica de quiénes son esas personas, ¿no? Allá en Brasil tenemos una política social que se llama Programa Bolsa Familia, que es una política de transferencia de renta, ¿no? Es una buena forma de mostrar que la gente que está trabajando en la economía solidaria en Brasil, no sé si es así acá en México, pero son personas de un tipo pobre que están ahí viviendo en la pobreza y se organizan en grande medida para superar la pobreza y entonces empiezan a trabajar ahí. Digo esto porque 51% de los emprendimientos de economía solidaria en Brasil cuentan con por lo menos una persona que es beneficiaria de este programa, entonces que es pobre o extremadamente pobre. Y 23% de lo total de trabajadores son alcanzados directa o indirectamente por este programa. Entonces, se puede ver que son muchas personas que tienen estas características que ahí están. Bien, ahí presento algunos datos para contestar específicamente quién son estos sujetos. Entonces, lo que hace, ¿no? Ahí está en portugués porque son cuadros que ya tenía listos, entonces va. 56% de los emprendimientos están haciendo producción o comercialización, ¿no? Después 20% consumo, uso colectivo de bienes y servicios por los socios. Después 13% comercialización o organización de comercialización, o sea, como asociaciones o redes que se organizan solo para comercializar los productos. Después, ya un percentual más bajo, prestación de servicios, troca de productos o cambio de productos o servicios y ahorro de finanzas solidarias. Entonces, lo que hacen, ¿no? Esta otra de cómo se organizan, formalmente cómo están organizados estos emprendimientos, ¿no? Entonces, la gran mayoría, 60%, son asociaciones. Después, grupos informales con 30% y 8% organizados como cooperativas y tienen ainda un percentual muy bajo, 0,6%, que son sociedades mercantiles, pero que con fines no mercantiles. Están legalmente registradas así, pero practican los principios de la economía social y solidaria. Acá, para tenernos un poco una idea del tamaño de estos emprendimientos, ¿no? Entonces, hasta 20 socios, 41%, entre 21 y 50 socios, 32% de estos emprendimientos, de 51 hasta 100 son 14%,
de 100 hasta 500 son 8, casi 9%, y después más de 500 es un número muy, muy pequeño. Acá solo un recorte por género, ¿no? Entonces, una pequeña mayoría para los hombres, con 56% de hombres para 43% de mujeres en estos emprendimientos. Estos otros datos, no sé si pueden ver bien ahí, pero las motivaciones que los trabajadores y trabajadoras tienen para empezar para entrar en un emprendimiento, ¿no? Entonces son los dos, tres primeros. En primer lugar, fuente de complementar de renda, entonces para complementar su renda ya hacen otras cosas, pero ahí están también. En segundo, una alternativa al desempleo, o sea, desempleo, esto. Después, para alcanzar mayores ganhos en un emprendimiento como este, y para otros ahí. Bien, en la segunda parte de la pregunta, ¿en qué proyectos en Arbolo, no? Entonces, yo lo puse ahí, un poco del tipo de la dinámica que pasa ahí dentro de estos empreendimentos. Entonces, son empreendimentos que ejercen la gestión democrática de las actividades y de la distribución de los resultados con foco en la realización de actividades económicas de modo permanente o que tengan este objetivo cuando están en implementación. Con destaque para la autogestión, que es una característica general de la economía social y solidaria, presentan otras características como democracia, participación, igualitarismo, cooperación, viabilidad, responsabilidad social, desarrollo humano y solidaridad. Claro que acá estamos hablando de como un tipo ideal, ¿no? Ni todos los emprendimientos van a reunir todas estas características, pero son características que generalmente, por lo menos los emprendimientos los buscan, ¿no? Ni siempre alcanzan, pero trabajan con esta idea. ¿Qué tipos de red, ¿no? De colaboración estos emprendimientos entonces están? También datos de este segundo mapeo se juntan en redes de comercialización, redes de producción, centrales de comercialización y así por adelante. Entonces, hay o existen los emprendimientos singulares, ¿no? Que están ahí organizados para hacer sus trabajos, pero que también se juntan en redes para comercializar y para fortalecerse. Y, por fin, termino esta contestación de esta primera pregunta diciendo que estas experiencias están buscando por lo menos tres cosas, ¿no? Y claro que va a cambiar de una experiencia para otra. En primer lugar, trabajo digno, sin explotación, ¿no? Un otro tipo, una otra forma de trabajar. Por segundo lugar, superación del sistema capitalista. Y por tercero, la superación de la pobreza. Entonces, estos tres ejes tienen un poco que ver con aquellos tres primeros que yo presenté. Entonces, el trabajo digno, sin explotación, está más ligado con las experiencias de los emprendimientos. Esta idea de superación del sistema capitalista está más ligada con el movimiento social. Y por tercero, las políticas de economía solidaria en Brasil, después de un tiempo, quedaron ahí junto con las políticas sociales. Entonces, están en las políticas de desarrollo, pero están también en las políticas sociales. Entonces, tiene que ver un poco con esta idea de la superación de la pobreza. Bien, por ahora es esto. Gracias. Laura. Bueno, la pregunta realmente es profundamente ambigua, porque ¿qué es un sujeto? ¿No? Esa sería la primera pregunta. Entonces, bueno, si coincidimos que los sujetos sociales son histórica y socialmente construidos y que esos procesos de construcción social pueden llegar a tardar, como en el caso de la burguesía y del proletariado, 300, 400 años, y que implican toda una, desde presiones históricas como en el caso del proletariado, que es los cercados, expulsarlos del campo, quitarles la posibilidad de la autosuficiencia, quitar las leyes de la pobreza para que no tengan más remedio que entrar a las fábricas y demás, pero
bueno, y ahí tendríamos lo que tú ya estás viendo del marxismo, donde Marx habla de la conciencia de clase en sí, es decir, cuando el obrero se da cuenta de que eso no tiene más remedio que vender su fuerza de trabajo, y lo que sería la conciencia de clase para sí, que es cuando se transformaría en un actor social y empieza a defender sus intereses desde la perspectiva que tiene y no desde una perspectiva anterior. Pero luego toda la teoría crítica habla de que no es solamente el sujeto, sino el proceso de subjetivación, es decir, cómo se cambian las condiciones internas, y por condiciones internas hablamos de la forma de pensar y de mirar la realidad, es decir, qué es lo que ven cuando miran, ¿no? Una cosa es identificar el trabajo con un salario, que es algo generalizado en este momento, y el salario con dinero y la reproducción en función del dinero, que ver el trabajo en función de la reproducción directa y la producción de bienes y no de mercancías. Entonces, si pensamos desde los procesos de la formación del sujeto como un proceso de larga duración, que como decía puede tardar 300 años, implica la constitución de una ideología, como muestra Weber, con toda la importancia que tiene el protestantismo en la creación de una mentalidad avara, de ahorrador, de trabajador, etcétera, etcétera. Preguntarnos por quiénes son los sujetos primero implicaría cuáles serían las características de esos sujetos, ¿no? La otra dimensión de la pregunta es la que abarcó Gustavo, ¿no? Abarcó Gustavo, que es más bien descriptiva de quiénes están en el medio. En el medio que se autodefine como economía social y solidaria. Lo cual en el caso de México nos lleva a ver la dimensión de la falacia de no tener una descripción conceptual del sujeto. Pues te mandé una tesis de una alumna que dirigió David Barkin, dirigida por un francés cuyo nombre no recuerdo, pero del CNRS, donde les ganábamos a Brasil. Porque si dentro de la economía social y solidaria metemos a todas las cooperativas y a todos los ejidos, realmente la cifra es absolutamente millonaria en cuanto a sujetos. Ahora, de esos sujetos, ¿quiénes realmente pueden entrar dentro del fenómeno que nosotros queremos ver? Entonces, ahí es donde hace falta elementos teóricos para discutir a quién sí se considera y a quién no se considera. Esto es más o menos como la discusión de quiénes son indios, ahora pueblos originarios, ¿no? Entonces, si utilizamos el concepto o la categoría de la autoadscripción, que es el que se utiliza ahorita para pueblos originarios, antes era la lengua, ahorita es la autoadscripción, vamos a encontrarnos con que el universo se reduce porque van a ser aquellos que se autodefinen, donde quedaría fundamentalmente las cooperativas. ¿Qué pasa con las cooperativas? Que buena parte de las cooperativas, como me he cansado de sostenerlo, funcionan con una lógica mercantil de reproducción, no solamente mercantil, bueno, mercantil en el sentido de que producen mercancías, pero de reproducción ampliada de capital, y utilizan dentro de sus organizaciones todos los sistemas que eufemísticamente dicen de gerenciación, que en realidad es de sistemas de productividad, de producir más con menos. Y entonces nos tenemos que preguntar, bueno, ¿realmente podemos considerarlos nada más utilizando tus últimas categorías, ¿no? Superación del sistema capitalista, superación de la pobreza y trabajo digno y sin explotación? Pues yo creo que definitivamente no se puede. Ahora, hay otra serie, esto sería el sector cooperativas. Otra serie de actores que sí se autoidentificarían, que son los que
escribo en el libro, que mayoritariamente, al igual que en Brasil, eso no lo mencionó Gustavo, vienen de la teología de la liberación y de las SEBs, o sea, las comunidades eclesiales de base, donde sí opera más una lógica comunitaria, más de unidades domésticas que participan y que empezaron con proyectos de producción doméstica y que son los que están participando, por lo menos en mi región, ya que la pregunta es de mi región, en los mercados alternativos. Los 3 mercados alternativos que existen en Tlaxcala, yo diría que el 80% de los participantes vienen de esta experiencia. SEBS, cuando la Iglesia empieza a perseguir a la teología de la liberación, se constituyen en asociaciones civiles. Las asociaciones civiles luego se multiplican por división celular porque se pelean entre ellos, y entonces las varias organizaciones que existen tienen esa trayectoria. Y eso se repite en muchas otras partes del país con lo que tiene que ver con los mercados alternativos, las pequeñas cooperativas de producción artesanal, de producción de cremitas y hasta de hortalizas y demás. En el caso de esos, digamos que el proceso de subjetivación o de construcción de sujetos tiene que ver con varios contenidos. Uno de ellos es la ecología, o sea, el respeto por la naturaleza, el rechazo a los métodos de producción de monocultivo, la recuperación, no tanto, yo creía que era de la milpa, pero no es tanto de la milpa, más que nada lo que ha penetrado muy fuertemente en todas estas organizaciones es la agroecología, y buena parte de la producción, si es para el autoconsumo, y lo que se vende es el excedente. Entonces, yo diría que ahí tenemos un sujeto en construcción bastante, ¿qué diría? Que tiene, que es diferente, digamos, del de la cooperativa, porque las cooperativas, a pesar de que han tenido largos procesos de capacitación en cooperación, solidaridad y bla, 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 también han tenido enormes procesos de capacitación desde el Estado para mercantilizarse o gerencializarse. Y luego tendríamos el otro sujeto, que serían los 29.000, creo que son ejidos y comunidades que existen en el país, que son parte del sector social, pero dentro de ese también hay que discernir los que siguen manteniendo una lógica campesina, con todo lo que implica la lógica campesina, es decir, de producir para la reproducción social, que siguen manteniendo técnicas y saberes ancestrales, y los que ya están totalmente mercantilizados. Dentro del primer sector, o sea, no hay ninguna evaluación de cuántos son ni dónde están. Sí hay investigaciones concretas, estudios de caso, y lo que se está observando es en varias partes, o por lo menos los que mis tesistas y el seminario que participé el año pasado que organizó el Colegio de la Frontera Norte con Nahuaem y demás, en varias otras investigaciones, que se está dando una lógica dual y una división del trabajo al interior de la familia, donde el hombre produce para el mercado y dice, eso que está ahí lo produzco con fertilizantes, con semillas mejoradas y demás, y lo vendo. Y reiteradamente decir, pero esa porquería no me la como. Y la milpa pasa al traspatio, permanece, pero la mujer es la que se empieza a ocupar de la producción para el autoconsumo. Entonces habría como una situación de transición, o no, de transición hacia la modernidad, pero de preservación del pensamiento campesino tradicional, que es a lo que está varios movimientos de defensa del maíz,
Fito de defensa de la milpa y demás, le apuestan a revalorar esa parte, sobre todo con los bancos de semillas, las exposiciones sobre semillas, donde se le da un renovado valor a la economía campesina y a esos saberes que siguen manteniendo, yo diría, si no intacta, pero muy arraigada, la lógica de la reciprocidad y de las relaciones de interdependencia a nivel comunitario. Pero bueno, no hay que descartar que toda la propaganda institucional y toda la promoción institucional va en el sentido contrario de la mercantilización y de la producción para el mercado y no este tipo de producción. Gracias. Miguel. Sí. ¿Está bien? Está